con respecto al 203, creo que lo que está pasando en el caso de Oshek es un buen ejemplo de cuando las cosas quedan ambiguas o poco claras. Y cuando eso empieza a ser o depender de la interpretación que cada quien le dé a un artículo o a una regulación, nos tiene en el problema que hoy tenemos con Oshek y que se puede agravar todavía cuando puedan haber distintos sistemas o distintas interpretaciones, que a lo largo de este tema ha sido la preocupación que nosotros tenemos, que se habla de presiones tanto a magistrados como también a diputados. Hay ejemplos claros de la manifestación de algunos diputados que mencionan, por ejemplo, que reciben instrucciones en inglés. Esas las conocen ustedes mejor que yo. Regresamos a Sin Filtro, las declaraciones de González Campo, que él, bueno, en una conferencia donde manifestaban incertidumbre jurídica por algunos proyectos hidroeléctricos que se han parado en este momento, y bueno, hacían referencia también a esta propuesta del artículo 203. Mañana nuevamente el Congreso de la República tendrá en sus manos esa papa caliente. Philip. Es que vean, ¿dónde está el problema de la regulación de las consultas? El convenio 169 de la OIT, que habla de consultas a las comunidades indígenas para tomar medidas administrativas, en este caso la emisión de una licencia de uso de bienes de dominio público. Cuando ustedes leen y releen el convenio 169 de la OIT, una consulta no es una votación, no es un referéndum. Una consulta es, Estado, usted llame a la comunidad, llame a la empresa, y que se comuniquen ellos dos, que se consulten, que la comunidad le pueda preguntar a la empresa cuáles son los efectos, cómo vas a invertir aquí, qué programas de responsabilidad social. Es decir, la consulta es un proceso de diálogo. Si ustedes van y revisan la regulación de consultas en Chile, en Perú, en Bolivia, en Colombia, todo el concepto de la consulta es un diálogo. Y al final del día lo que busca es integrar a la comunidad en el esfuerzo de desarrollo. Aquí en Guatemala, no me pregunten quién, agarró la idea que consulta es una votación. Y entonces van y, ¿quiere usted hidroeléctrica? No, votan todos. Y se quiere asumir que es vinculante. Ahora, ¿existe una regulación de cómo realizar este tipo de consultas, de diálogo? ¿No es ese vacío lo que provoca el vacío esta incertidumbre? El vacío ha sido pues abismal en términos de la regulación. Y este era el año, porque así... Bueno, el año pasado era, si queríamos denunciar, porque es el año número 20, cada 10 años se puede denunciar el 169. Denunciar, el mismo documento dice que es salirse de ese documento. Y ese era un camino. El otro camino es, entonces, reglamentemos. Y hay propuestas de reglamento ahí, pero parece que al final del día la reglamentación, que no es parte, esa ya no le corresponde al Congreso, le corresponde en realidad al Ejecutivo, ¿verdad? Al Ejecutivo le corresponde esa reglamentación. El Congreso ratificó y el Ejecutivo entonces lleva la reglamentación. Ese es el proceso, ¿cómo se da? Ha sido bastante complicado. Esa incertidumbre ha sido el espacio precisamente para muchas de las protestas de lo que estamos hablando hoy. Pero yo creo que ahí habrá, y yo creo que en cierto momento sí. Si Ejecutivo no tiene el liderazgo en este campo, yo sí diría que Legislativo entonces lo tendría que tomar hacia una reglamentación de algo que fue ratificado como el 169. Terminar con la incertidumbre, con esas áreas grises, diputado, ¿es la vía de la regularización de las consultas comunitarias o salirse del 169 como algunos opinaban? Ahora ya no se puede. Sí, no, lo que está pendiente ahí es el reglamento. ¿Qué es lo que impide ese reglamento? Voluntad política de las partes, en este caso de las organizaciones de pueblos indígenas, del gobierno, los partidos. Pero yo me quiero retrotraer al escenario, más bien, en el que estamos planteados. En primer lugar, el tema, digamos, de sobresaturación de expectativas o de demandas en torno al sector eléctrico tiene que ver con la forma en que se ha venido explotando los recursos naturales y que llegó a un clímax de desesperación en la gente y en las comunidades. Esa es mi teoría. Y que todo lo que estamos viendo es el fruto de aquellos años abusivos, los años 90, años 2000, y que hoy se expresan en ingobernabilidad y, por supuesto, falta de certeza jurídica, tal como dice el presidente del CACIF.
Pero al mismo tiempo, y sobre esa misma base, yo planteo que el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas abonaría en función de la certeza jurídica y de la resolución de conflictos que tanto estamos demandando. ¿Por qué? Porque al sacar a flote algo que está como underground, digamos, en la sociología del país, en este momento lo que ya aprobado o codificado abonaría a una consulta interpares, ¿verdad? En el sector privado, a los municipios, el gobierno, la gobernación departamental, de tal cuenta que en este momento no se vale apelar a eso para seguir puyando la llaga del 203. Y en cuanto al 203, mañana lo que va a ocurrir es o se aplaza para de último ese artículo o se vota y se pierde en definitiva. Porque aunque demos vueltegato, no creo que eso vaya... Y luego vean, hay otro tema que también tenemos que discutir, que es un problema de país. Y yo creo que esto es un tema que la reforma constitucional, a mi forma de verlo, sí lo va a resolver. Y es, aquí en Guatemala no tenemos unidad de jurisprudencia, lo cual atenta contra la certeza jurídica. Y la falta de unidad de jurisprudencia es producto que las cortes aquí en Guatemala las cambiamos en bloque. Dicho de otra forma, en marzo del 2016 salió una corte de constitucionalidad y entró una nueva, como ocurrió en el 2011, como había ocurrido en el 2006, así dice. Lo mismo pasa con la Suprema. La Suprema cambió de bloque en el 2014, antes en el 2009. Así. ¿Cuál es el efecto de esto? Que los criterios de interpretación de las cortes sobre las normas cambian de la noche a la mañana. Y eso es antagónico al concepto de certeza jurídica. Y el caso de la interpretación sobre el 169 es para mí el paradigma de ese fenómeno. De 2006 a 2011, la Corte en ese momento tenía el criterio: como no hay regulación de las consultas, toda consulta que se haga no es vinculante. Las Cortes del 2011 al 2016 tenían la interpretación: como no hay regulación de la consulta, la entidad que emite la licencia, en este caso el Ministerio de Energía y Minas, es la que debe de convocar a la consulta, pero al final de cuentas la decisión sigue siendo del Ministerio. Ahora la Corte 2016-2021 dice: en ausencia de regulación de consulta, si usted hace una consulta y no me parece a mí, no solo le ordeno que la repita, sino en el ínterin le suspendo la licencia. O sea, en un lapso de 10 años ya van 3 interpretaciones jurisprudenciales de corte. Eso es como que en Estados Unidos me diga: mire, hoy hay pena de muerte, mañana no, mañana para unos días sí. Es decir, no hay certeza, porque muchos de los proyectos vienen y entonces invierten en el 2011 y dicen: ah, ok, el criterio de la corte es este. Entonces hacen su proyecto de inversión, piden la licencia, bajo esas reglas del juego. Pero resulta que en 5 años la interpretación de la corte se les cambia. ¿Pero es un problema de modelo, es un problema de personas que llegan en ese momento a integrar las cortes? No, este modelo, sí tiene razón, Philip, de que este es el caso paradigmático. Se cambian los dictámenes o las sentencias, no sé cómo se dice, en ese caso, pero una corte tras otra han variado su criterio sobre el caso de las consultas. Y ahí sí no hay certeza jurídica, les concedo la razón. Y ese es el problema, pero mezclar eso con el tema del 203 de mañana no tiene nada que ver. Y yo digo, bajo el primer parámetro, exactamente. Pero bajo el primer parámetro de cero liderazgo a partir del Ejecutivo, que tiene la responsabilidad de la reglamentación del 169, pues en ausencia de ese liderazgo, yo sigo preguntando: ¿puede el legislativo tomar o tampoco quiere esa papa caliente? Porque parece que el ejecutivo no sabe ni en qué está, ¿verdad? Entonces el legislativo tiene que tomar también un liderazgo en términos de por lo menos ser el espacio para la discusión de una reglamentación del 169. No sé si eso es posible, pues yo no vería por qué no sería posible, pero digamos ustedes como diputados, creo que sí lo podrían tomar y creo que sí tendrían y tienen esa obligación política y hasta moral de tomarlo. ¿Los diputados pueden tomar la iniciativa en ese aspecto? No soy abogado, pero digamos el reto político me gusta, y en este caso el compañero Leocadio Huracán, que es el presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas, bien podría ser sujeto de la sugerencia
que hace aquí. Y la Comisión de Energía y Minas, la Comisión de Medio Ambiente, hay muchas comisiones que podrían unirse. Una propuesta de reglamentación de las consultas comunitarias no podría polarizarse del mismo modo que se ha polarizado el tema del pluralismo jurídico. A diferencia de lo que tenemos, mira, va a ser así, o sea, va a ser tenso, va a ser políticamente tenso. Pero eso es mejor a la incertidumbre que tenemos ahorita. La incertidumbre que tenemos ahorita es muy cara para las comunidades, para el país, porque eso va a generar también protestas. Mira una de las peticiones centrales de Codeca. Ese va a ser un argumento que va a permanecer y Codeca ha girado alrededor, por ejemplo, de la energía. Entonces, no sé, yo pediría que el legislativo, ya que Jimmy y asociados están en otra cosa y no querrán esto, pero que en el poder, en nuestra república de 3 poderes, alguno de los poderes tome la batuta, tome el liderazgo y lleve hacia adelante esto. Puede ser la Comisión Indígena de Energía y Minas, puede ser tantas comisiones. Pero a ver, 6 comisiones tenemos en el Congreso. Pero se vale equiparar, bueno, volviendo a las palabras de la conferencia de prensa, se vale equiparar la incertidumbre o la falta de certeza jurídica que ha provocado las diferentes cortes, como mencionabas, al tema del pluralismo jurídico. Es que yo creo que sí es equiparable en el sentido que cuando se aprueba una norma, ya sea constitucional en el caso del 203, o una norma ordinaria, o del bloque de constitucionalidad que sería el 169, cuando se deja abierta a interpretación, pasa esto, que una corte dice A, otra corte dice B, y la tercera corte dice C. Y entonces, pónganse a pensar en un inversionista. Yo vengo a invertir en el 2011 a Guatemala, y resulta que en un lapso de 6 años me cambiaron 2 veces la regla. ¿Qué pasa si yo quiero invertir hoy? ¿Cuál de las 3 interpretaciones me va a aplicar? ¿La del 2006, la del 2011 o la del 2016? O sea, de entrada, esto es antagónico a la regla. Y el problema, o el señalamiento que se ha hecho sobre el artículo 203, es que deja abierta a interpretación a quién le aplica, cuándo le aplica, para qué casos, en qué condiciones, cómo se va a regular los controles de constitucionalidad y convencionalidad. Entonces, es un asunto en el que dejar una norma abierta genera igual o más incertidumbre que lo que ocurre en el 169, que no hay una regulación. Y atendiendo la pregunta anterior, si la discusión del 169 no va a polarizar, es que otra vez, por eso les digo, aquí tendemos a ser más papistas que el Papa. Yo, en serio, para todas las personas que les interesa este tema, agarren el convenio 169, lo encuentran en internet y léanlo. El convenio 69, cuando habla de consultas, no habla de votaciones. En ningún lugar dice que es una votación. Y como no dice que es una votación, menos todavía se entiende de que es un referéndum de sí o no. Y si vota el no, lo siento, lárguese. Eso no es así. La consulta es un diálogo, un proceso de acercamiento. Es un proceso de generar confianza entre las comunidades indígenas y la empresa o el proyecto de inversión, porque en algunos casos puede ser público. Ese es el espíritu del 169. Y eso es como ha funcionado en los países donde el 169 no genera el conflicto que tenemos aquí. Lo que pasa es que si yo quiero interpretar el 169 en función, si voto o no, usted se va, ahí estamos mal. Bueno, para cerrar, ¿qué esperan ustedes, diputado, analistas, qué esperan de estas convocatorias de diferentes organizaciones y qué va a pasar con esos reclamos sociales? Bueno, van a seguir, todo tiene su auge, su meseta y su caída, o depende de quién maneje la crisis. En este caso, evidentemente, el gobierno no la está manejando. Yo estoy sugiriendo públicamente un pacto de gobernabilidad alrededor de estos núcleos de conflictividad, pero igual el Congreso podría tomar la batuta en ausencia de 2 liderazgos colaterales. ¿Conclusiones, Estuardo, brevemente? Vamos a ver mañana, ¿verdad?, cuál va a ser la decisión en el Congreso. Creo que el diputado ha dicho que tienen 2 caminos: votan y se pierde el 203, o simple y sencillamente se aplaza más tiempo hacia la última decisión. Y yo sí estoy de acuerdo en no mezclar una cosa con la otra. Creo que son 2 cosas que tratémoslas de manera diferente, con necesidades diferentes cada una de las cosas. El 169 es un reglamento. Y aquí alguien en el poder debe tomar esa iniciativa de empujar un reglamento. Philip, cerrando. Vean, yo siento que el país está en una condición muy complicada de polarización. Creo que esa polarización se exacerbó en los últimos 2 meses. Y aquí es donde, una de dos: o surge un liderazgo nacional que plantee objetivos nacionales que tiendan hacia la convergencia. Ya Álvaro hablaba de un pacto de Estado, de un pacto de gobernabilidad. O
como sociedad volvemos a encontrar un punto de convergencia. Porque recordemos algo, en el 2013, cuando se da el caso de genocidio contra Efraín Ríos Montt, el país se polarizó. Pero para el 2015 los guatemaltecos encontramos una batalla en común, que era la lucha anticorrupción. A mí me duele ver que regresamos otra vez a esa división del 2013. Y yo creo que es importante entonces que hagamos un esfuerzo por volver a encontrar un tema que nos una como país. Y yo creo que el rescate al sector justicia debiera ser ese tema. Bueno, vamos a terminar, a cerrar. Muchísimas gracias, Philip Estuardo, diputado, por su participación. A usted muchísimas gracias por su sintonía. No se vaya, viene la recomendación del clima con Marisol Padilla. Feliz noche, nos vemos mañana.